Se podría decir que desde el punto de vista del curso cada muerte es un suicidio, puesto que nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada de que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. ¿Y por qué se suicida la gente? ¿Es porque están hartos de este mundo? Lo hacen por ira, como un ataque hacia otros, como si dijeran: mirá qué mal padre fuiste, criaste un suicida. Ay, a mí eso me resuena mucho, ¿no? Los hijos te echan la culpa de que ellos están en este mundo por tu culpa. Bien, ¿para qué me tuviste? Bien. Lo hacen porque sufren una enfermedad incurable y dolorosa. El curso trata de que pongamos nuestros valores al derecho. No hay nada fuera de mí que tenga ningún valor. Siempre el valor se lo doy yo. Yo soy el dador de sentidos. No hay nada en este mundo, ni la fama, ni el dinero, ni el placer, que en realidad sea satisfactorio de verdad, aunque aparente. La única satisfacción proviene de hacer la voluntad de Dios. La muerte no implica una iluminación instantánea, ni que me voy a liberar del ego. Todo depende de dónde está la mente. Esta es la razón por la que el curso es un entrenamiento mental. La muerte nos ofrece una gran oportunidad de aprender, pues deja muy claro que no somos un cuerpo. ¿Bien? Si no eres un cuerpo ni una personalidad, ¿quién eres tú? Acá tengo la oportunidad de entrar en una mayor conciencia y despertar a mi verdadero ser. ¿O no? La paz no viene de abandonar el mundo. Viene a través de la práctica del perdón, porque el perdón es lo único que deshace la culpa, que es la única causa de toda nuestra angustia y dolor. Y yo puedo hacerlo ahora, aquí, hoy. Querer abandonar el mundo refuerza la realidad del mundo. Entonces, suicidarse significa que las lecciones que no hemos aprendido pueden quedar pendientes. ¿Bien? Recordemos que este mundo es un aula de clases. Entonces aquí tengo que aprender a vivir y dejar de condenar y poder ver un mundo perdonado. Suicidarse es como decir: bueno, ya esta escuela no me gusta más, me voy. Y la muerte no cura nada. Bien. Dice acá John Mundy que en España, en Valladolid, donde murió Cristóbal Colón en 1506, hay un monumento que conmemora al gran descubridor de América. Y el rasgo más interesante es la estatua de un león destruyendo una de las palabras latinas que habían formado el lema de España durante siglos. Antes de que Colón realizara sus viajes, los españoles pensaban que habían alcanzado los límites externos de la tierra, y así su lema era non plus ultra, que significa no más allá. La palabra que el león desgarra es el no, para que se lea plus ultra, o sea, solamente más allá. Evidentemente Colón probó que había un más allá, y también había mucho que está más allá de lo que ahora vemos y queremos conocer. Todos pensamos que lo real está afuera, y que todo lo que hay ahí afuera son formas, diferentes formas. Por eso estamos confundidos, porque las formas nos confunden. Pero en todo momento lo externo es cambiante, está muriendo, yéndose.
es efímero. Lo único constante es la realidad. El amor no cambia, porque el amor no tiene forma. Bien. A ver. Acá cuenta unas historias que las voy a pasar. Cada encuentro, cada momento duro con otros, cada experiencia de amor o cada experiencia de pérdida, de desdicha, de felicidad, son cambiantes. Bien. Hay un místico llamado Almaas que habla del ego-cuerpo. Eckhart Tolle habla del cuerpo dolor. Raras veces somos indiferentes cuando se trata de nuestro cuerpo, porque lo amamos mucho o lo detestamos mucho. Nos podemos sentir orgullosos de nuestro cuerpo o avergonzarnos de nuestro cuerpo. Pero en el fondo sabemos que sea lo que sea, el cuerpo no es quienes nosotros somos. Pero sin embargo parecemos estar envueltos en él. El cuerpo crece y al crecer nos quedamos como aferrados a él, ¿no? O sea que es imposible negar la aparente existencia del cuerpo. Como les dije hace un rato, si me golpeo un dedo me va a doler. Me corto lo que pasa en mi cuerpo. El cuerpo es la encarnación del pensamiento de separación que se ve proyectado ahí en la película. Está proyectado por la mente en una forma física. O sea, es un símbolo de lo que creo ser. Y el ego usa el cuerpo como una app, o sea, como una aplicación. ¿Vieron que hoy en día que están de moda las aplicaciones? ¿No? Porque el autor acá, John Mundy, dice app. Porque app es A-P-P, A de ataque, P de placer, P, la otra P de presunción. Una forma fácil de recordar el uso que hace el ego del cuerpo es pensar en él como una app. El ego usa el cuerpo para atacar, para el placer y para la presunción. O sea que el ego es proyectivo y siempre está dispuesto a atacar. Hace falta una pequeña provocación, como que alguien haga un adelanto ajustado en la carretera, bueno, lo que sea, que me mire torcido, qué sé yo. Y el ego lo aprovecha, ¿sí?, para que mi paz mental desaparezca. Ese deseo de atacar viene a la mente, ¿no?, y a continuación quiere expresarse. La actriz humorista norteamericana Lily Tomlin dice: el ser humano inventó el lenguaje para satisfacer su profunda necesidad de quejarse. El ataque siempre se aplica a extraños, es decir, hacemos que las personas sean extrañas para nosotros al atacarlas. O sea, como que me alejo de la persona cuando la ataco. Y atacamos porque percibimos erróneamente quiénes son ellos y pensamos que ellos son otros y que están separados de nosotros. Si no hubiera idea de separación, no habría ataque. Bien. Hay un viejo proverbio que dice que el orgullo precede a la caída. El orgullo afirma que hemos venido a un mundo que está separado de nosotros y es insensible a lo que pensamos. ¿Quién acompaña el orgullo? O sea, ¿quién va de la mano del orgullo? El poder. Entonces el ego también usa el cuerpo para obtener poder. El único verdadero poder es el de una mente en armonía con la mente de Dios. Pero ese poder parece ser que a nosotros no nos interesa mucho. El orgullo no puede ser compartido y nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo.
Como las efímeras, un tipo de moscas que solo viven un día, cada cuerpo tiene su momento y después desaparece. Hay que distinguir entre las experiencias fuera del cuerpo y las experiencias de la mente interna. Estar fuera del cuerpo implica que hay un cuerpo del que uno está fuera. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte a veces explican que fueron capaces de mirar atrás y ver sus cuerpos sin vida, ¿no? Como lo cuenta Anita Moorjani o Cora Jumul. A menudo no se mira atrás porque no hay nada atrás para mirar. No hay nada que desear o ansiar. La mayoría de la gente, especialmente las personas mayores y enfermas, se sienten muy contentas de ser liberadas. Bien. Jon Mundy tuvo una experiencia fuera del cuerpo en 1976 y más adelante se dio cuenta de que fue una experiencia de la mente interna. El cuerpo no murió, sin embargo, él perdió rápidamente la conciencia corporal y no se dio cuenta de que podía volver al espacio-tiempo, a la dimensión física e histórica. El cuerpo es un desconcertante y a menudo asombroso laberinto de dolores y placeres problemáticos. Un pensamiento de separación proyectado por la mente en la forma. Puesto que el cuerpo es el hogar que el ego ha elegido, este trata de convencer a la mente de que el cuerpo es más real que ella, o sea, que el cuerpo es más real que la mente. Otra forma de decir esto es que el cuerpo está en la mente y la mente no está en el cuerpo. Cuando nosotros soñamos por la noche, ¿dónde está el soñador? El curso me habla mucho del soñador del sueño, utiliza este término, ¿no? Eres el soñador del sueño, me dice. Pero cuando nosotros soñamos por la noche, ¿dónde está el soñador? Cuando dormimos y soñamos, somos tanto el observador como el soñador del sueño. Dentro del sueño, una parte de nosotros observa nuestro propio sueño. Hay objetividad, o sea, un sujeto que percibe y objetos percibidos. Pero ¿de dónde viene la objetividad? Asimismo, en las experiencias cercanas a la muerte, aunque no se experimenta el cuerpo, algo está viendo, algo es consciente. ¿Qué está pasando? Los sueños nocturnos y los diurnos tienen distintas formas, eso es todo. Los sueños que tenemos durante el día parecen reales debido a la aparente realidad del cuerpo y del mundo que nos rodea. Entonces el cuerpo es el resultado del sistema de pensamiento del ego. La vida eterna, sin principio ni fin, es el resultado de los pensamientos de Dios. Pensamos que estamos vivos y sin embargo estamos soñando el mundo. En este sueño el mundo parece muy real y el cielo parece una fantasía. Más allá del sueño y del aparente aprisionamiento del cuerpo, seguimos muy vivos y continuamos siendo parte del cielo, mientras soñamos que viajamos. La frase "no soy un cuerpo" aparece 46 veces en el curso, puesto que se repite en una revisión después del libro de ejercicios. Aunque los cuerpos parecen muy reales y sea casi imposible negar su aparente realidad, hay algo innegable. Un cuerpo es una imagen. Sí. En el capítulo 28, sección 3, dice lo siguiente, en el curso de milagros, búsquenlo después. ¿Y qué sois vosotros que vivís en el mundo sino una imagen fragmentada del Hijo de Dios, donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro, separado e inseguro? A menudo adoramos e idolatramos los cuerpos, reverenciamos las tumbas de los personajes famosos. ¿Bien? Y el curso me habla de que lo único que podemos compartir es las mentes, no los cuerpos. Eres mente, eres mente.
El curso no dice, perdón. El curso no dice, tú eres más que un cuerpo. ¿Cómo podría alguien ser más que un cuerpo cuando nadie es alguien para empezar? El curso trata de despertar nuestro recuerdo de la verdad de nuestra existencia, no como un cuerpo que morirá, sino como un aspecto viviente de la mente de Dios que nunca puede morir. Marilyn Monroe, la famosa Marilyn Monroe, ¿no?, que tuvo una vida bastante complicada debido a la percepción que ella tenía de sí misma y la que tenían los demás sobre ella, ¿no? Era percibida como una diosa del sexo porque había jugado con esa imagen y el mundo aceptó ese juego. Reforzó la imagen y la hizo parecer algo que ni siquiera ella podía hacer. Y ella lo expresó así, que el cuerpo expresó así en general, ¿no? Dijo, es detestable ser una cosa. Una cosa. No, ¿cómo yo voy a hacer una cosa? Me van a decir, ¿no? Al menos soy una cosa importante. Pero ser una cosa, ser nada, ser nadie, ¿no? Estás loquito. Bien. No hay una jerarquía ante las ilusiones, porque todas las ilusiones surgen de un solo pensamiento, que es el pensamiento de separación. Aunque es muy posible conocer lo abstracto, el amor y el pensamiento son abstractos. El ego cuerpo, percibe la realidad como eso que es corporal, físico y concreto. Para el ego, el aspecto del cuerpo es muy importante. La gran mayoría de las publicidades tienen relación con el cuerpo, la ropa, los cosméticos, las joyas, los medicamentos. Dice el curso en el capítulo 14, sección 2. Miren que voy a tomar agua, vamos a ver el calor que hace acá. Para ti, un trocito de vidrio, una mota de polvo, un cuerpo o una guerra son todos una misma cosa. Pero si valoras una sola cosa que esté hecha de lo que no es nada, habrás creído que lo que no es nada puede ser valioso y que puedes aprender a hacer que lo que no es verdad lo sea. Aunque yo le atribuya mucho valor a un trocito de vidrio, por ejemplo un diamante, no deja de ser una piedra y es tan ilusoria como mi cuerpo. Bajo el liderazgo de Pizarro, los españoles destruyeron el imperio inca en el siglo XVI. ¿Por qué? ¿Por el oro? ¿Qué es el oro sino una piedra brillante a la que le damos mucho valor? Los cosmólogos han descubierto una estrella blanca enana en la constelación Centauros y le han dado el nombre de Lucy por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Esta enana blanca es un diamante que pesa 2,5 millones de billones de kilos. Es decir, un diamante de 10.000 millones de billones de quilates. ¿Qué valor tiene este diamante? En realidad ninguno. Asimismo, muchos de los lujos y comodidades de la vida son distracciones. Y adoramos el mundo. Según una historia, un hombre era muy ferviente en sus plegarias y no dejaba de implorar a Dios para que le hablase. Finalmente una noche Dios se le apareció en un sueño y el hombre le pidió llevar algo consigo cuando fuera al cielo. Y Dios le dijo, no, acá no podés traer nada. Nadie trae nada al cielo. Noche tras noche el hombre rezaba pidiendo y suplicando. Finalmente Dios cedió y le dijo, de acuerdo, podés traer una maleta, pero eso es todo. Inmediatamente el hombre salió a vender todo lo que tenía. Compró varios lingotes de oro, los puso en una maleta cerca de su cama.
Y llegó el día de su muerte y se presentó en las puertas del cielo con su maleta. Allí se encontró con San Pedro, que le dijo: no puedes meter esa maleta aquí. Pero yo tengo el permiso de Dios. Ve a preguntarle, le dijo el hombre. San Pedro fue a preguntarle a Dios, que le confirmó: sí, he hecho esta única excepción, pero debes mirar qué hay en la maleta antes de que él la meta aquí. De modo que San Pedro le dijo al hombre: de acuerdo, la puedes introducir, pero antes tengo que ver qué hay ahí adentro. Vaya, has traído piedras para pavimentar, le dice San Pedro. Para él no eran lingotes de oro, eran piedras para pavimentar. Por eso, hasta que nosotros no dejemos de valorar, es que no vamos a despertar. Por eso es de risa, porque a mí me da risa, porque hay mucha gente que se cree que ya despertó, que estamos todos despiertos, que nosotros somos los despiertos y ellos son los pobres que no. No es que vamos a despertar todos juntos, porque solo hay uno. Cuando te des cuenta de eso ya vas a estar cerca, vas a estar cerca. Ahí vas a dejar todas tus maletas, como la canción de Julio Iglesias, ¿no? Es una de las maletas antes de emprender el viaje, no sé qué cantaba Julio Iglesias. Bueno. En la lección 130 dice: es imposible ver dos mundos. Y yo quiero ver dos mundos, pero no me doy cuenta. La única cosa que puede transitar entre este mundo y el cielo ya forma parte del cielo. Solo la mente, con mayúscula, el espíritu, el amor, puede transitar del mundo ilusorio a la eternidad. No hay nada ilusorio con respecto al cielo. O elijo la ilusión o la realidad. Eso es lo que estoy eligiendo siempre. Y no tiene que ver con nada externo. Hay personas que cuando leen el curso y dice elige de nuevo, se piensan que si la cagaron con lo que eligieron, ahora la pueden hacer mejor y la pueden reparar. Y se piensan que el curso les habla de eso, y que les habla a ellos como personas, repiten frases armadas, ¿no? Es una cosa de locos. Pero este curso es para soltar todo, absolutamente todos los conceptos, toda tu historia, y reírte todo el tiempo. O sea, no es que te reís burlonamente, es que te sonreís porque decís: pero mirá todo lo que me he creído. Bueno, cuando sientas eso, ahí sí estás a un pasito del cielo. Mientras tanto, seguimos estando acá.